cómo Dios los libró del ejército del faraón al cruzar el Mar Rojo y los condujo al monte Sinaí, donde le entregó a Moisés los 10 mandamientos. Los eruditos bíblicos han debatido durante años sobre la ubicación de estos lugares sagrados. Ahora, un hombre afirma haberlos encontrado. Échale un vistazo. ¿Y si la reliquia más poderosa de la historia de la humanidad nunca se perdió? Solo se ocultó. En lo profundo de los desiertos de Arabia Saudita se alza una montaña a la que nadie tiene permitido acercarse, rodeada de vallas, patrullas y un silencio que se ha mantenido durante décadas. Esta montaña es Jabal al-Lawz, y algunos investigadores creen que podría ser el verdadero monte Sinaí, donde Moisés recibió los 10 mandamientos. Estas tablas de piedra contienen los 10 mandamientos de Dios. Pero aquí está la pregunta que nadie parece dispuesto a responder. ¿Qué podría estar oculto dentro de una montaña que los gobiernos no quieren que el mundo vea? Algunos afirman que en lo profundo de la roca hay una cámara sellada, y dentro de ella, un objeto cuyas dimensiones coinciden con las del legendario Arca de la Alianza. Y si eso es cierto, la historia que estás a punto de escuchar podría cambiar la historia para siempre. El misterio de la ubicación del Sinaí. Empecemos por lo básico, porque la mayoría de la gente nunca se ha cuestionado esto. Si creciste aprendiendo sobre Moisés y el Éxodo, probablemente te enseñaron que el monte Sinaí está ubicado en la península del Sinaí en Egipto. Allí se encuentra una montaña llamada Jabal Musa, la montaña de Moisés. Este lugar ha sido tradicionalmente reconocido como tal durante más de 1000 años. Al pie de esa montaña se halla el monasterio de Santa Catalina, uno de los monasterios cristianos en funcionamiento continuo más antiguos del planeta. Fue construido en el siglo VI por orden del emperador bizantino Justiniano I, quien deseaba proteger a los monjes que vivían en la región y fortificar lo que se creía que era el sitio de la zarza ardiente. Antes de Justiniano fue la emperatriz Helena, madre del emperador Constantino, quien alrededor del año 330 después de Cristo encargó la construcción de la pequeña capilla original en ese mismo lugar. Y era la misma mujer que viajó por Tierra Santa identificando lugares sagrados. Y cuando señaló la base de Jabal Musa y dijo que allí estaba Moisés, eso era esencialmente cierto. Se construyó una capilla. Llegaron peregrinos. Pasaron los siglos y el mundo cristiano entero la aceptó sin mayores resistencias. Y, la verdad, Santa Catalina es un lugar verdaderamente extraordinario. Su biblioteca alberga más de 3.300 manuscritos antiguos. Se dice que contiene manuscritos del médico griego Hipócrates y una rara versión de la Biblia escrita en siríaco antiguo, considerada la copia más antigua del mundo. Su colección de 2000 iconos incluye algunos de los más antiguos que se conservan, y la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad en 2002. Sin duda, es un tesoro de la civilización humana, pero aquí está el problema. Ser un tesoro no significa que sea el lugar adecuado. Y cuando se deja de lado la tradición, la arquitectura, los siglos de peregrinación, y se examinan las pruebas reales, algo no cuadra. Prácticamente no existen pruebas arqueológicas que vinculen a Jabal Musa con los acontecimientos descritos en el libro del Éxodo. No hay restos de un gran campamento israelita, ni ruinas de altares, ni piedras partidas. Nada que coincida con las descripciones increíblemente específicas del texto bíblico. Y cuando uno profundiza en las escrituras, y me refiero a leer los pasajes originales, no solo el resumen de la escuela dominical, la geografía se desmorona. La Biblia dice que, tras huir de Egipto, Moisés fue a la tierra de Madián. Allí se encontró con la zarza ardiente. Allí Dios le ordenó que trajera a los israelitas de vuelta a esa montaña. Ahora bien, aquí está la clave. Madián no está en Egipto. Todas las fuentes antiguas lo sitúan en lo que hoy es el noroeste de Arabia Saudita. En el siglo I, el historiador Josefo ubicó el monte Sinaí dentro de Arabia Pétrea, una provincia romana que abarcaba la actual Jordania y el noroeste de Arabia Saudita. Y el apóstol Pablo, escribiendo en Gálatas capítulo 4, versículo 25, afirmó claramente que el monte Sinaí está en Arabia, no cerca de Arabia, sino en Arabia. Entonces, ¿por qué el mundo entero ha estado buscando en el lugar equivocado? Algunos investigadores creen que la respuesta es política. Cuando Helena eligió el emplazamiento en el siglo IV, la península del Sinaí estaba bajo dominio romano. Era conveniente, accesible y segura. Los romanos podían construir allí y gestionar a los peregrinos. Arabia Saudí era un mundo completamente distinto, tribal, de difícil acceso y, después del siglo VII, territorio firmemente islámico. Nadie iba a construir allí un lugar de peregrinación cristiana, así que la iglesia optó por lo que tenía a mano.
Con el tiempo, la conveniencia se convirtió en tradición, y la tradición en verdad absoluta. Así, la montaña equivocada se convirtió en la montaña correcta durante 1700 años. Y aquí hay algo más que la mayoría desconoce. Jabal Musa ni siquiera se ajusta del todo a la descripción bíblica. El texto describe una montaña solitaria, visible desde la distancia, con una vasta llanura a sus pies donde una nación entera podía acampar durante meses. Jabal Musa forma parte de un conjunto compacto de picos sin una llanura significativa. Una noble española llamada Egeria, que visitó el lugar alrededor del año 380 d.C., y dejó uno de los primeros relatos escritos del sitio, describió el valle como estrecho y los senderos difíciles. Hermoso, sin duda. Pero un lugar donde 2 millones de israelitas acamparon con su ganado durante casi un año, las cuentas no cuadran. Como han reconocido discretamente durante décadas los eruditos que han visitado ambos sitios y los han comparado con el texto, la tradición es muy poderosa. Una vez que algo se da por aceptado, hace falta un terremoto para cambiarlo. Pero en el siglo XX, la gente empezó a plantearse preguntas serias. Sacaron sus mapas, releyeron Gálatas 4:25 y trazaron la probable ruta del Éxodo no a través de la península del Sinaí, sino hacia el este, cruzando el Golfo de Acaba hasta la antigua Madián. Y esas preguntas los llevaron hasta un pico escarpado y de cima oscura, que se eleva 8.460 pies sobre el desierto saudí. Una montaña cuyo nombre, Jabal al-Lawz, Jones Creek, es el monte Sinaí, se encuentra aquí, muy cerca del emplazamiento propuesto para la nueva megaciudad saudí. La montaña de almendras se asienta en pleno corazón de la antigua Madián. Una montaña que, desde el momento en que la ves, da la impresión de que allí ocurrió algo. Pistas reales del Sinaí. Ahora bien, si Jabal al-Lawz es solo otra montaña desértica, no debería tener nada de particular. Debería parecerse a cualquier otro pico de la región de Hiyaz. Marrón, seco, sin nada destacable. Pero no es así. Y las cosas que se encuentran en esta montaña y sus alrededores parecen sacadas directamente de una lista de verificación del libro del Éxodo. Empecemos por la cima. La cima de Jabal al-Lawz está ennegrecida. No es roca oscura, sino ennegrecida, como si la cima hubiera sido sometida a algún tipo de evento de calor extremo. La roca en la cima está chamuscada de una manera que los geólogos han tenido dificultades para explicar mediante procesos puramente naturales. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia acerca del monte Sinaí? Éxodo 19:18. El monte Sinaí estaba cubierto de humo porque el Señor descendió sobre él en fuego. Según el texto, la montaña ardió, y la cima de Jabal al-Lawz se parece exactamente a una montaña que ardió, pero eso es solo el principio. En la base de la montaña hay una enorme roca partida, gigantesca, del tamaño de un edificio, que se asienta sobre una colina. Y recorriendo la superficie de esta roca se ven profundos canales, patrones de erosión que indican un enorme caudal de agua que brotaba de ella en medio del desierto, en una zona donde las precipitaciones son prácticamente inexistentes. ¿Qué describe la Biblia? A Moisés golpeando la roca y brotando agua para saciar la sed de toda la nación israelita. Éxodo 17. Y aquí está, exactamente donde lo esperarías si este es el verdadero Sinaí. Quiero que te lo imagines. Estás parado en uno de los lugares más secos de la tierra. La arena se extiende en todas direcciones.
y frente a ti hay una roca, partida limpiamente, con surcos lisos y erosionados por el agua que recorren sus costados como si un río hubiera brotado de ella. No hay ningún río cerca de esta roca. No ha habido ninguno en la historia registrada. Entonces, ¿qué causó esas marcas de erosión? ¿Qué fuerza de agua esculpió esos surcos en un lugar donde casi nunca llueve? La explicación convencional es que, bueno, realmente no hay ninguna que satisfaga. Ahora, hablemos de algo que me puso los pelos de punta la primera vez que vi fotografías. Cerca de la base de la montaña, los investigadores encontraron antiguos petroglifos tallados en las rocas. ¿Y qué son? Toros, vacas y terneros tallados en piedra al estilo del arte religioso del antiguo Cercano Oriente. Ahora bien, ¿cuál es el pecado más famoso cometido por los israelitas al pie del monte Sinaí? El becerro de oro. Mientras Moisés estaba en la montaña recibiendo los mandamientos, la gente de abajo construyó un ídolo de oro con forma de becerro y lo adoró. Y alguien, hace miles de años, talló imágenes de becerros en las rocas al pie de Jabal al-Lawz. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero las coincidencias empiezan a acumularse, ¿no es así? Y hay una cosa más. La zona que rodea la montaña incluye una vasta llanura lo suficientemente grande como para albergar un campamento de potencialmente 2 millones de personas. La Biblia describe a los israelitas acampando al pie de la montaña durante un periodo prolongado mientras Moisés subía y bajaba a la cima. Para eso se necesita espacio, muchísimo espacio. Y Jabal al-Lawz lo tiene todo. Cumbre ennegrecida, roca partida por la erosión del agua, petroglifos de terneros, vastas llanuras para un campamento enorme. Cada detalle coincide, absolutamente todos. Así que aquí está la pregunta que debería quitarte el sueño esta noche. Si esta evidencia es real, ¿por qué no es noticia de primera plana? ¿Por qué no hay equipos de arqueólogos trabajando en este sitio? Y eso nos lleva a lo que podría ser la parte más inquietante de toda esta historia. La montaña prohibida. Jabal al-Lawz es una zona totalmente restringida. El gobierno saudí ha rodeado el lugar con vallas, cámaras de seguridad y guardias. Los letreros advierten que está prohibido el paso. Y esto no es reciente. Estas restricciones llevan vigentes años, mucho antes de que la atención pública pusiera a la montaña en el punto de mira. Seamos justos, Arabia Saudita restringe el acceso a muchos sitios arqueológicos. Eso no es inusual, pero el nivel de seguridad en torno a Jabal al-Lawz va más allá de las medidas de conservación habituales. Estamos hablando de vallas de grado militar. Estamos hablando de personas que son arrestadas por acercarse demasiado. ¿Por qué? El primer occidental en llamar la atención sobre Jabal al-Lawz fue Ron Wyatt, un arqueólogo aficionado de Tennessee que, a finales de la década de 1980, afirmó haber cruzado a Arabia Saudita y explorado el sitio. Finalmente, esta noche, una búsqueda bíblica ha concluido una vez más con más preguntas que respuestas. Durante años, científicos y arqueólogos aficionados han explorado la montaña, pero aún no se han realizado pruebas, y para muchos periodistas, simplemente parecían rocas. La historia de Wyatt es, por decirlo suavemente, controvertida. Fue arrestado por las autoridades saudíes, detenido y finalmente liberado. Pero las fotografías y descripciones que trajo consigo fueron suficientes para desatar una oleada de interés. Wyatt afirmó haber visto la roca partida. Afirmó haber visto altares y mojones que coincidían con el relato bíblico. Afirmó que la cima ennegrecida no se parecía a nada que hubiera visto en ninguna otra montaña de la región. Y tanto sí se cree que Ron Wyatt fue un visionario como un impostor, y hay quienes defienden con vehemencia ambas posturas. Lo cierto es que las características físicas que describió han sido verificadas de forma independiente mediante imágenes satelitales y expediciones posteriores. Tras Wyatt, otros investigadores siguieron su ejemplo. Algunos usaron seudónimos, otros accedieron a la zona amparándose en permisos turísticos para áreas cercanas. Casi todos regresaron con la misma conclusión. La evidencia sobre el terreno es abrumadora y el gobierno saudí claramente no quiere que nadie la documente. Un detalle que se repite en estos relatos es la presencia de lo que parecen ser antiguos mojones alrededor de la base de la montaña. Y el libro del Éxodo afirma específicamente que a Moisés se le ordenó establecer límites alrededor del monte Sinaí. Marcadores físicos que el pueblo tenía prohibido cruzar bajo pena de muerte. Establece límites para el pueblo alrededor de la montaña, le dijo Dios a Moisés. Y diles, tengan cuidado de no acercarse a la montaña ni tocar sus pies.
Y allí, en el desierto que rodea Jabal al-Lawz, los investigadores han identificado una serie de estructuras de piedra que se parecen exactamente a mojones fronterizos. Colocadas a intervalos regulares, forman un perímetro alrededor de la base de la montaña. También hay informes de lo que parece ser un antiguo altar cerca del pie de la montaña. Una estructura de piedra que coincide con el altar que, según se dice, Moisés construyó antes de ascender para recibir los mandamientos. La Biblia describe este altar con detalle. Ahora bien, la estructura hallada en Jabal al-Lawz, aunque erosionada por 3 milenios de viento del desierto, parece coincidir con esas descripciones. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Algunos teóricos creen que el gobierno saudí no solo está protegiendo un yacimiento arqueológico. Creen que los saudíes saben exactamente qué es esa montaña, y creen que el reino ha estado llevando a cabo discretamente sus propias investigaciones, lejos de la mirada del mundo, sobre lo que podría estar oculto no solo alrededor de la montaña, sino también en su interior. Lo que nos lleva a la parte de esta historia que lo cambia todo. La misión secreta con drones. En los últimos años, comenzaron a circular rumores en el mundo clandestino de la arqueología bíblica y la investigación alternativa. Y la afirmación fue explosiva. Se había llevado a cabo una misión de reconocimiento encubierta en Jabal al-Lawz, utilizando tecnología de punta, específicamente un dron equipado con radar de penetración terrestre, el tipo de tecnología que se usa habitualmente en estudios geológicos y reconocimiento militar. Ahora bien, quiero ser completamente transparente con ustedes. Los detalles de esta supuesta misión son controvertidos. La fuente original es cuestionada. Algunos investigadores la consideran verídica, mientras que otros la tachan de elaborada invención. Pero lo que estoy a punto de describirles lleva años circulando en círculos de investigación serios, y las implicaciones, si es que son ciertas, aunque sea parcialmente, son asombrosas. Según las denuncias, se desplegó un dron especialmente diseñado sobre Jabal al-Lawz, volando a baja altura para penetrar la roca con ondas de radar sin ser detectado. El dron realizó múltiples pasadas sobre la montaña, escaneando capa por capa y creando un modelo tridimensional de su estructura interna, incluyendo todo lo que se encuentra oculto bajo la roca. El radar de penetración terrestre funciona enviando pulsos electromagnéticos a una superficie y midiendo sus reflexiones. Los distintos materiales, como la roca sólida, las bolsas de aire, el metal y el agua, reflejan la señal de manera diferente. Al recopilar miles de estas lecturas, se puede construir un mapa detallado del interior de una estructura sin necesidad de abrirla. Es la misma tecnología que se utilizó para descubrir cámaras ocultas en la Gran Pirámide de Giza. ¿Está comprobado? Es real. Y, supuestamente, se apuntó a Jabal al-Lawz. Según los informes, el dron sobrevoló toda la montaña a lo largo de varios pasos. Se recopilaron los datos, se construyó el modelo 3D, y capa tras capa de granito y basaltos sólidos, justo lo que cabría esperar de una montaña en esta región, normal, sin nada destacable, hasta que el software empezó a renderizar las secciones más profundas. Porque a cierta profundidad, según se informa, varios cientos de pies por debajo de la cima, las señales de radar cambiaron. La roca sólida y uniforme dio paso a algo distinto, una anomalía, un vacío donde debería haber habido piedra. Y a medida que el software refinaba la imagen, la forma de ese vacío se hacía más nítida. No era casual, no era una cueva natural con paredes irregulares y dentadas. Tenía geometría, tenía estructura, tenía bordes. Y cuando los investigadores analizaron los resultados, lo que encontraron dentro de esa montaña los dejó helados. Porque Jabal al-Lawz, según estos datos, no es solo una montaña. Hay algo dentro, algo que, según todos los estándares lógicos y geológicos, no debería estar ahí. Una cámara del arca oculta. Según los supuestos datos del escaneo, en lo profundo del interior de Jabal al-Lawz, muy por debajo de la cima ennegrecida, más allá de cientos de pies de roca sólida, el radar de penetración terrestre detectó un vacío. No una cueva natural, no una fisura geológica, una cámara, con forma de cúpula, suave, con dimensiones y geometría que sugieren que fue esculpida por manos expertas o formada por algún proceso que la geología actual no puede explicar. Pero eso no es lo que quita el sueño a los investigadores. Dentro de esta cámara, el radar detectó estructuras, formas geométricas, angulares, deliberadas, cosas que no se dan de forma natural en las montañas. Y en el centro de esta cámara, solo, distinto de todo lo que lo rodeaba, un objeto rectangular,
Un objeto rectangular cuya longitud, anchura, área y altura corresponden con escalofriante precisión a las dimensiones dadas en el libro del Éxodo para el Arca de la Alianza. 2 codos y medio de largo, 1 codo y medio de ancho, 1 codo y medio de alto, aproximadamente 3 pies. 9 pulgadas por 2 pies, 3 pulgadas por 2 pies, 3 pulgadas. Un cofre dorado construido para guardar las tablas de piedra de la ley de Dios. Ahora, necesito que te detengas a pensar en eso por un segundo. Deja que realmente lo asimiles. Si estos datos son precisos, y ese es un gran sí que merece ser cuestionado, desafiado y investigado, entonces el artefacto religioso más importante de la historia de la humanidad podría estar ubicado dentro de una montaña en Arabia Saudita. Una montaña que coincide con todas las descripciones bíblicas del monte Sinaí. Una montaña que el gobierno saudí ha cercado y custodiado durante décadas. Una montaña con una cima quemada, una roca partida, petroglifos de un becerro dorado y espacio para que 2 millones de personas acampen a sus pies. El Arca de la Alianza. El objeto que, según la Biblia, podía derribar las murallas de las ciudades, matar a quien lo tocara y canalizar la presencia literal de Dios. El objeto que Indiana Jones pasó toda una película buscando. El objeto que Etiopía afirma poseer, que supuestamente buscaban los caballeros templarios, ha sido objeto de más búsquedas de tesoros, teorías conspirativas e investigaciones obsesivas que quizás cualquier otro artefacto en la historia registrada. Y consideremos las implicaciones teológicas por un momento. Según la Biblia, el arca se guardaba en el lugar santísimo, la cámara más interna del templo de Jerusalén. Solo el sumo sacerdote podía entrar en esa cámara una vez al año. Cuando el templo de Salomón fue destruido por los babilonios en el 586 a.C., hacia finales del siglo 7 a.C., el imperio babilónico conquistó rápidamente las tierras al oeste del río Éufrates, incluido el reino de Judá. El arca simplemente desapareció del registro histórico. Desapareció. No hay constancia de su captura. No hay constancia de su destrucción. Simplemente desapareció de la historia como si nunca hubiera existido. Y durante 2500 años, nadie ha podido determinar con certeza a dónde fue. Algunos estudiosos han propuesto que el profeta Jeremías escondió el arca antes del asedio babilónico. El segundo libro de los Macabeos menciona que Jeremías ocultó el arca en una cueva en la montaña a la que Moisés subió y vio la herencia de Dios, que por supuesto es el monte Sinaí. Si Jabal al-Lawz es el verdadero monte Sinaí, entonces un antiguo texto judío nos dice literalmente que el arca estaba escondida dentro de esta montaña. Eso no es especulación. Esa es una pista textual que ha estado a la vista de todos durante más de 2000 años, dentro de esa montaña, justo ahí, detrás de una valla y custodiada por soldados. Ahora bien, permítanme ser el primero en decir que esto no ha sido verificado de forma independiente por las principales instituciones científicas. Ningún artículo revisado por pares ha confirmado estos escaneos. La fuente de los datos sigue siendo objeto de controversia. Y hay personas con credenciales serias que creen que se trata de una mala interpretación de características geológicas naturales o de una invención total. ¿Y saben qué? Puede que tengan razón. Pero esto es lo que me sigue atrayendo a esta historia. Si no es nada, si Jabal al-Lawz es solo una montaña y no tiene nada de particular, ¿por qué las vallas? ¿Por qué los guardias? ¿Por qué los arrestos? ¿Por qué el gobierno saudí ha tratado durante décadas a esta montaña en concreto como si fuera el sitio más sensible de todo el reino? Han abierto otros yacimientos arqueológicos. Han invitado a investigadores internacionales a estudiar las antiguas ruinas nabateas. Incluso han puesto en marcha una gran iniciativa turística en torno a lugares históricos. Pero no Jabal al-Lawz. Jabal al-Lawz jamás. ¿Y si todo lo que nos han contado es falso? ¿Y si el verdadero monte Sinaí ha estado ahí todo este tiempo y el mayor descubrimiento de la historia arqueológica está encerrado tras una valla en el desierto saudí? La montaña permanece en silencio, oculto tras vallas en el desierto. Jabal al-Lawz permanece intacto, inexplorado y oficialmente ignorado. Sin embargo, sus sombras siguen suscitando una de las preguntas más importantes de la historia. La verdadera ubicación del monte Sinaí, donde se dice que Moisés recibió los 10 mandamientos. Si las pruebas que rodean a esta montaña son una coincidencia, entonces podría ser la coincidencia más extraordinaria que la arqueología haya visto jamás.
Pero si no lo son, entonces en algún lugar dentro de esa roca podría yacer la legendaria Arca de la Alianza, esperando tras 3000 años de silencio. La historia siempre ha dejado pistas. La verdadera pregunta es si estamos preparados para afrontar lo que esas pistas podrían revelar. Porque si la verdad está escondida dentro de esa montaña, ¿quién exactamente se ha asegurado de que el mundo nunca la encuentre?